El estado gaseoso es un estado de agregación de la materia, como lo es el sólido, como lo es el líquido, ¿ya? Nosotros vamos a trabajar el estado sólido y el estado líquido por separado, ¿ya? Pero el estado gaseoso lo vamos a ver el día de hoy, que nos va a servir como una herramienta para poder trabajar conceptos más adelante, ¿ya? Es importante porque todavía nos falta ver estequiometría con soluciones, todavía nos falta ver un poco más de avance de composición centesimal, pero poco a poco estamos avanzando con las herramientas y cuando una vez que queden bien sólidas, entonces ahí sí ya avanzamos completamente con todo lo que es todas estas aplicaciones, porque ya lo que viene son cálculos que van al examen de admisión, ¿ya? Tienen que estar con una calculadora a la mano, ¿ya? Porque hoy día la vamos a utilizar bastante, ¿ya? En el estado gaseoso, ¿qué podemos decir? Como te mencionaba, el estado gaseoso es un estado de agregación de la materia, como lo es el sólido o como lo es el estado líquido, ¿ya? ¿Qué características voy a encontrar como propiedades generales en el estado gaseoso? Primero, que las moléculas pueden ser monoatómicas o pueden ser poliatómicas. Si son monoatómicas, están formados por un solo átomo, como en el caso de los gases nobles. Los gases nobles son gases monoatómicos, mientras que, por ejemplo, el nitrógeno, el hidrógeno, el oxígeno son diatómicos. En el caso del ozono es triatómico. Y así podríamos encontrar algunas otras especies que sean poliatómicas, incluso que tengan más de un elemento, ¿no? Por ejemplo, el dióxido de carbono es una sustancia gaseosa que tiene dos elementos en su composición, el carbono y el oxígeno, ¿no? El dióxido de azufre, el dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno, el pentóxido de nitrógeno, son sustancias que tienen más de un elemento químico en su composición. Otra particularidad que vamos a encontrar nosotros es que las sustancias se encuentran en un movimiento muy desordenado, y a pesar de que existe este movimiento desordenado, el sistema gaseoso es el que mejor se conoce, justamente porque las partículas, al encontrarse separadas unas con respecto de otras, se pueden considerar como si fueran partículas individuales, y su comportamiento, el comportamiento de una partícula individual, luego se puede proyectar al resto de las partículas. Entonces, es así como tratas tú al sistema gaseoso, a diferencia del sólido y el líquido, porque en el sólido y el líquido, las características o el comportamiento de una partícula no solamente va a depender de esa partícula, sino va a depender de todas las partículas que están en su entorno. Por ejemplo, en el caso de una partícula sólida que esté en el medio, acá, ya en este sólido, su comportamiento no solamente va a depender de la partícula, sino de todas las partículas que están alrededor, y todas van a interactuar. En un sólido, las partículas interactúan entre sí, hay fuerzas de cohesión, y esas fuerzas de atracción que hay en el sistema sólido es lo que justifica por qué los sólidos tienen las propiedades que tienen, que por ejemplo el tipo de cristal que van a formar, si es una celda unitaria cúbica, centrada en el cuerpo, centrada en las caras, si es hexagonal, si es triclínica o monoclínica, si tiene una elevada dureza, una baja dureza, una alta densidad, una baja densidad. El comportamiento en los sólidos va a depender de cómo se ordenan las partículas dentro de la fase sólida. En el caso de los líquidos, si bien es cierto, no existe restricción de movimiento, porque las partículas pueden moverse en la fase líquida. Las partículas se tocan entre sí y están muy unidas, y como las partículas se tocan entre sí, entonces se da el caso que las propiedades de un líquido también va a depender mucho de la interacción que haya entre estas partículas. Y es así que tú vas a encontrar líquidos que tienen alta densidad, baja densidad, alta tensión superficial, baja tensión superficial, que tienen alta viscosidad, baja viscosidad, y eso va a depender mucho del tipo de moléculas y cómo se organizan las moléculas en la fase líquida. En la fase gaseosa no. En la fase gaseosa las partículas se encuentran muy separadas unas de otras, y hay un enorme desorden. Se dice que hay una alta entropía. El desorden molecular está relacionado con la entropía que tenga el sistema. Más desorden, más entropía. Menos desorden, menos entropía. La entropía es una variable termodinámica que te ayuda a describir el desorden molecular. Y todo, ya todo por tendencia, tiende al desorden. Ya no nada tiende al orden, todo tiende al desorden. O sea, todo tiende a incrementarse en respecto a la entropía. ¿Ya? Ahora, las moléculas de un gas
se encuentran muy separadas unas con respecto de otras, ¿ya? Se consideran como masas puntuales, ¿ya? Entonces eso quiere decir que su masa y su volumen es despreciable con respecto al espacio que están ocupando. Entonces hay una enorme distancia entre estas partículas y la energía cinética de ellas depende de la temperatura, adicionalmente de que tienen una elevada velocidad. Los gases van a adoptar la forma y el volumen del recipiente que lo contiene. A diferencia de un líquido que adopta la porción del recipiente que lo contiene, en los gases se adopta todo el volumen del recipiente. Si a ti te hablan del volumen de un gas, te están hablando del volumen en el que está contenido el gas, ¿correcto? Y la forma del gas es obviamente la forma que tiene su contenedor, ¿ya? Debido también a los grandes espacios que existe entre las partículas gaseosas, es que los gases se pueden comprimir y expandir con facilidad. Como las partículas gaseosas están muy separadas, al acercarse las partículas gaseosas, el gas se comprime, y al alejarse las partículas gaseosas, el gas se expande, ¿correcto? Sus densidades son mucho menores que en los sólidos y que en los líquidos. Las densidades de los gases ya son mucho menores que en los sólidos y en los líquidos, o sea, hay muy poca más enorme cantidad de volumen. Se difunde con gran facilidad. Utilizamos el término difusión, pero también más adelante emplearemos el término efusión. Si bien es cierto, utilizamos el término difusión porque es más común la palabra difusión, no debemos confundir el término difusión con el término efusión. El término difusión es el proceso por el cual un gas se distribuye en el seno de otro gas o en otro gas en el que se encuentra, al que va a llegar. Pero en el caso de la efusión, viene a ser el proceso por el cual un gas que se encuentra en el interior de un recipiente sale a través de un orificio. Por ejemplo, si tú dejas abierta la válvula del balón de gas, ¿correcto? La salida del gas desde el interior a través de la válvula o a través de la boquilla, ese proceso se llama efusión gaseosa. Pero el proceso por el cual el gas desde la boquilla sale hacia el aire y se distribuye en el aire, a ese proceso se le llama difusión gaseosa. Lo veremos en su momento, ¿ya? En las partículas gaseosas predominan las fuerzas de repulsión sobre las fuerzas de cohesión. Otro punto importante, ¿ya? Otro punto importante es que las moléculas gaseosas forman vapores, ¿ya? Hay que diferenciar entre lo que es vapor y un gas propiamente dicho. Cuando nosotros hablamos de un gas, es de una sustancia que típicamente es gas en condiciones ordinarias. Sin embargo, puede darse el caso que sustancias pueden tener un vapor que está en equilibrio con la fase sólida o con la fase líquida. Por ejemplo, si tú tienes acetona líquida, tú vas a percibir el olor de la acetona. Si tú tienes alcohol, vas a percibir el olor del alcohol. Si tú abres tu azucarero, vas a sentir el olor de la sacarosa. O si de repente tienes naftalina, ese sólido sobre una superficie, vas a sentir el olor de la naftalina o del alcanfor. ¿Esto por qué? Porque el líquido, llámese acetona o alcohol, se está evaporando. Hay un equilibrio entre el líquido y el vapor. En el caso de la naftalina, en el caso del alcanfor, en el caso del azúcar, también tienen una elevada presión de vapor. O sea, en ese sentido, cuando tú tienes una fase sólida o una fase líquida que está en equilibrio con su vapor, a esa fase gaseosa que se encuentra rodeando a la fase líquida o a la fase sólida, se le llama propiamente vapor. Por ejemplo, si yo hago hervir el agua, cuando el agua hierve a 100 grados Celsius, lo que sale por el pico de la tetera es el vapor de agua. Es un sistema gaseoso que está en equilibrio con el líquido. Entonces, no deja de ser un gas, es un gas, pero cuando esté en equilibrio, ya sea con la fase sólida o con la fase líquida, se le llama propiamente vapor. En cambio, cuando a cualquier condición se comporta como un gas, se le llama propiamente gas. Ejemplo, hidrógeno gaseoso, nitrógeno gaseoso, oxígeno gaseoso, el ozono. A ellos lo conocemos como gases. Y normalmente nosotros no tenemos a nuestro alrededor el oxígeno líquido, el nitrógeno líquido, el hidrógeno líquido. No, esas sustancias típicamente se comportan como gases. ¿Ya? Ahora, siguiente característica. Cuando nosotros hablamos de un gas está asociado o gobernado por 4 variables, que se llaman las variables del estado gaseoso. ¿Ya? Las variables del estado gaseoso son 4: presión, volumen, temperatura y número de moles.
¿Ya? En los libros preuniversitarios, en algunos vas a encontrar que las variables de estado son 3. ¿Ya? No te asustes si encuentras eso, que son presión, volumen y temperatura. Lo que pasa es que puede ser que esa consideración se da cuando tú consideras que las moles o la masa ya se encuentran definidas, pero si las moles y las masas no se encuentran definidas, el comportamiento de un gas depende de 4 variables. ¿Quiénes son esas 4 variables? Presión, volumen, temperatura y número de moles. Esas son las 4 variables que gobiernan a la fase gaseosa. La primera variable es justamente la presión. La presión está asociada como la fuerza por unidad de área, eso es por definición, presión, fuerza por unidad de área. Nosotros estamos soportando una presión de la columna de aire sobre cada uno de nosotros. A nivel del mar, eso se llama presión atmosférica normal, pero la presión en sí viene a ser para nosotros la fuerza de la columna de aire, está sobre cada uno de nosotros, y dependiendo de la altura va a tener diferentes valores. Por ejemplo, la presión atmosférica normal es la presión a nivel del mar y toma el valor de una atmósfera. Pero conforme yo voy subiendo a altitudes mayores, esta presión va disminuyendo. ¿Por qué? Porque la columna de aire es menor cuando yo voy subiendo en altitud. Es por esa razón, por ejemplo, que en Cerro de Pasco la presión es menor. Por esa razón, el agua en Cerro de Pasco hierve a menor temperatura. Por esa razón, cuando tú estás en Cerro de Pasco, cuando vas llegando, tienes que aclimatarte o tienes que acostumbrarte al efecto de la presión. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos acostumbrados a ese efecto de que la presión sea más baja y nos cuesta más trabajo el poder respirar, el famoso soroche. Entonces, igual, cuando tú vas viajando en bus desde la costa hacia la sierra, tú vas a ver que en el camino, siempre el camino es un camino que tiene muy sinuoso, ¿no? Doblas un cerrito, pasas a otro cerrito o subes en zigzag. ¿Por qué? Porque tu cuerpo tiene que irse acostumbrando al efecto de la presión, ¿ya? ¿Cómo tú mides la presión? La presión tú la mides con un instrumento que se conoce con el nombre de barómetro, ¿ya? El barómetro, que es esto de acá, es el instrumento típico para medir la presión. Viene a ser un recipiente que contiene mercurio y en el cual se ha puesto boca abajo, ¿no? Un tubo de ensayo bastante grande, ¿ya? Que tiene también mercurio en su interior. Entonces, nosotros, por ejemplo, acá, ¿ya? Tenemos el efecto de la presión atmosférica. Acá, en este punto, tenemos el efecto de la presión atmosférica. Y en este punto tenemos el efecto de la presión de esta columna de mercurio. Entonces, si tú tienes el efecto de la presión atmosférica acá, ¿ya? Entonces, esta presión acá y esta presión aquí es exactamente lo mismo. A nivel del mar, esa presión es equivalente a una columna de 76 centímetros de mercurio. Por esa razón se le conoce a la presión como una presión de 760 milímetros de mercurio, ¿ya? La presión atmosférica normal equivale a 760 milímetros de mercurio. Y conforme yo voy subiendo, esta altura va disminuyendo. Entonces significa que la presión también va a ir disminuyendo conforme yo incremento de altitud, ¿ya? ¿Cuáles son las unidades típicas de la presión? La presión, como es fuerza sobre área, se expresa como si fuera Newton por metro cuadrado. Y este Newton sobre metro cuadrado es conocido con el nombre de Pascal, ¿correcto? El Pascal es la unidad oficial de presión en el sistema internacional, pero para efectos de química nosotros utilizamos dos medidas de presión clásicas, una que es la atmósfera y otra que es el milímetro de mercurio. Milímetros de mercurio y Torricelli es exactamente lo mismo. El término Torricelli es en honor a Evangelista Torricelli, quien se inventó este barómetro de mercurio. Una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio o 760 de Torricelli. En otras unidades, una atmósfera es equivalente a 101,3 kilopascal o 101.325 pascal. Una atmósfera también equivale a 14,7 libra fuerza por pulgada cuadrado. Y esto de acá es en unidades de ingeniería, en unidades inglesas. O equivalente también a 10,33 metros de agua. O sea, una columna de 10,33 metros de agua tiene una presión de una atmósfera. ¿De acuerdo? Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿ya? La presión atmosférica es la presión ejercida por la columna de mercurio sobre cada uno de nosotros
en superficie. Y a nivel del mar, a esa presión se le llama presión atmosférica normal. ¿Ya? Si tienen preguntas, consultas o comentarios, lo ponen a través del chat, por favor. ¿Ya? Bueno, ahora, el siguiente tipo de presión que nosotros tenemos es la presión manométrica. La presión manométrica es una presión relativa. ¿Ya? Esta presión, en realidad, lo que te mide es la diferencia entre la presión absoluta y la presión total. Y se mide con un instrumento, y la presión barométrica, perdón. Y se mide con un instrumento llamado manómetro. Típicamente, un manómetro simple viene a ser un tubito en U, ¿ya? Puede ser de repente llámale una manguera o un tubito de vidrio en U. Si nosotros colocamos dentro de ese tubito de vidrio en U mercurio, ¿ya? Veremos que los niveles de mercurio se igualan, ¿no? Por ley de los vasos comunicantes. Si no existe esto, ya olvídate del gas y solamente fuera ramales, este de acá y este de acá, en el interior hay mercurio, ¿qué es lo que vas a observar? Vas a observar que se igualan los niveles del mercurio por ley de los vasos comunicantes. Pero si yo coloco un gas y lo activo al manómetro, ¿qué es lo que voy a observar? Voy a observar que esta columna de mercurio va a cambiar de altura, ¿sí? Y si cambia de altura, ese cambio de altura va a estar asociado con la presión. La presión tú la puedes expresar como el producto de la densidad del líquido por la gravedad, en la diferencia de altura respecto a nivel de referencia. En este caso, si yo utilizo mercurio, ¿ya? El mercurio tiene una densidad de 13,6 gramos por centímetro cúbico. La gravedad 9,81 y la altura me va a dar una idea de cuál va a ser la presión que va a encontrarse en ambos casos. Voy a tener dos consideraciones. Uno, que si yo, por ejemplo, quiero medir la presión de un gas conociendo que esto es un vacío, o la presión de un gas haciendo que él se encuentre como un recipiente abierto. Tengo dos condiciones, ¿ya? Si tú tienes que él está cerrado, ¿ya? Entonces, si yo coloco el gas conectado al manómetro, ¿qué es lo que voy a observar? Si coloco una línea acá, ya fíjate dónde está el cursor, si yo coloco una línea acá, la presión en este punto es igual a la presión en este punto. Pero ¿quién ejerce presión en este punto? El gas. ¿Y quién ejerce presión en este punto? El mercurio más esta columna de gas pequeñita. Pero como se dice que es vacío, ¿ya? Hay un vacío, entonces la presión del gas es muy, muy despreciable y no se considera. Entonces, en principio, la presión ejercida por el gas es igual a la presión de la columna de mercurio. ¿Y cómo hallo la presión de la columna de mercurio? Densidad por gravedad por altura. Y se acabó. Y con eso hallas tú la presión del gas. Pero si el sistema está abierto, hay que tener mucho cuidado. ¿Ya? Si el sistema está abierto, la presión en este punto y la presión en este punto son iguales. ¿Quién ejerce presión en este punto? La ejerce el gas. ¿Y quién ejerce presión en este punto? Dos cosas. Uno es el mercurio, la columna de mercurio, y como el recipiente está abierto, también ejerce presión la atmósfera. Profe, ¿eso no pasa aquí? No, porque fíjate que el recipiente está cerrado. Cuando el recipiente está abierto, el aire ejerce presión, el mercurio ejerce presión, o el líquido ejerce presión, y por lo tanto, la presión del gas en este punto es igual a la presión ejercida por el líquido, que comúnmente es mercurio, más la presión atmosférica. Entonces, instrumento para medir la presión atmosférica. El instrumento para medir la presión atmosférica es el barómetro. El instrumento para medir la presión manométrica es el manómetro que estamos viendo acá. Y este manómetro típicamente van a ser un tubito de vidrio en U, ¿no? Y el cambio de altura que ocurre cuando conectas el gas es lo que te va a dar la idea de la presión, ¿ya? Como te había comentado, la presión es una propiedad o es un término, la presión manométrica es relativa. ¿Por qué razón? Porque la presión manométrica en realidad lo que me mide es la diferencia entre la presión absoluta y la presión barométrica, la presión atmosférica. Y como no siempre la presión atmosférica va a ser una atmósfera, porque eso va a depender de la altura en la que me encuentre, entonces esta presión manométrica también va a ser dependiente de la altitud. Entonces la presión manométrica es una presión relativa. Entonces, si yo quiero tener la presión total del sistema,
es la suma de la presión barométrica más la presión manométrica. Mientras a mí no me digan lo contrario, se entiende que siempre voy a estar trabajando con la presión absoluta. Este aparatito que tú ves acá, que parece un relojito, ese es el manómetro. Y el manómetro tú lo colocas sobre un sistema o sobre un recipiente y te va a decir cuál es la diferencia de presión respecto de la que está en el interior con respecto a la que está afuera. Por ejemplo, si es que tú tienes un globo y lo inflas, ¿no? El gas que está en el interior va a salir, ¿por qué razón? Porque la presión adentro es mayor que la presión afuera. Si tú abres la válvula de tu balón de gas, el gas va a salir, ¿por qué razón? Porque la presión adentro es mayor que la presión afuera. Y abrir la válvula no es otra cosa que hacer una comunicación entre lo de adentro con lo de afuera. O sea, abres un huequito y ese huequito comunica el interior con el exterior. Y como la presión interna es mayor que la presión externa, entonces se va a generar una salida del gas. Igual ocurre con tus desodorantes en spray. Tus desodorantes en spray, si tú presionas el desodorante de spray, lo único que estás haciendo es generar una comunicación entre el interior y el exterior. Entonces, esa comunicación entre el interior y el exterior hace posible de que el gas pueda salir. Profe, se me acabó mi desodorante o se me acabó mi gas. No, mentira, no se te acabó. Siempre hay gas en el interior, pero como el gas ya alcanzó la presión de una atmósfera, ya no puede salir. ¿Por qué razón? Porque va a salir si la presión es superior a una atmósfera o superior a la presión externa. Vamos a suponer que estamos a una atmósfera. Entonces, si te dicen que se acabó tu desodorante o que se te acabó tu gas, pues en realidad no es cierto. Todavía hay gas en el interior, todavía hay desodorante en el interior, solamente que como la presión se igualó con la externa, ya no sale, ¿no? Ya no va a salir. Y por esa razón, en el recipiente de desodorante te dice, una vez consumido el contenido, no incinere el recipiente. ¿Por qué no incineras el recipiente? Porque como el desodorante todavía tiene en el interior gas, si tú incrementas la temperatura, vas a incrementar la presión interna y es posible que puedas provocar una explosión, sobre todo porque las paredes del desodorante, del recipiente de desodorante, son bastante delgaditas. Punto muy importante, chicos. ¿Qué pasaría si que yo coloco un manómetro en el desodorante que ya se acabó? ¿O qué pasaría si yo coloco un manómetro en la boquilla del balón de gas que ya se acabó? ¿Cuánto leería el manómetro si tú pudieras colocar ese manómetro en la boquilla del desodorante que dices que se ha terminado o en la boquilla del balón de gas que también dice que se ha terminado? ¿Cuánto marcaría el manómetro? ¿Una atmósfera? No, no marcaría una atmósfera el manómetro. El manómetro lo que va a marcar es cero, porque el manómetro lo que te marca es la diferencia entre la presión de adentro menos la presión de afuera. Adentro la presión, ¿cuánto vale? Una atmósfera. Porque como es una atmósfera ya no sale. ¿Y cuál es la presión afuera? También una atmósfera. Entonces la diferencia de presiones, ¿cuánto te da? Cero. El manómetro te va a marcar cero. Ah, o sea, profesor, no hay nada en el interior. No, lo que pasa es que en el interior se encuentra la presión de una atmósfera. Y el manómetro lo que te está diciendo es que se está midiendo la diferencia entre la presión de adentro menos la presión de afuera. ¿Ya? Entonces, eso es con respecto a la... Nosotros tenemos como presión que analizar dos tipos de presiones, ¿ya? La presión barométrica y la presión manométrica. La presión barométrica es la presión atmosférica. Esta presión atmosférica es la presión ejercida por la columna de mercurio, mientras que la presión manométrica es una presión relativa que tú la mides con el manómetro, ¿ya? Entonces, preguntas, consultas, comentarios respecto a la presión. Si las tienes, las pones en el chat y la vamos discutiendo conforme vayamos avanzando, ¿ya? Bueno, siguiente variable de estado. La siguiente variable de estado es el volumen, ¿ya? El volumen está relacionado con el espacio que ocupan las moléculas gaseosas. El volumen está relacionado con el espacio que ocupan las moléculas gaseosas. ¿Qué espacio ocupan las moléculas gaseosas? Todo el que se le ofrece. O sea, si yo pongo un sistema gaseoso dentro de un recipiente de 10 litros, el volumen del gas es de 10 litros. Si yo pongo al sistema gaseoso en un recipiente de 30 litros, el gas va a ocupar los 30 litros y va a adoptar la forma del recipiente que lo contiene, ¿ya? Los gases ocupan la totalidad del espacio
que se les ofrece. ¿En qué unidades típicamente está el volumen? Nosotros trabajaremos en unidades de litro. Un litro equivale a 1000 mililitros o equivale a 1000 centímetros cúbicos, ¿ya? Pero en el sistema internacional, ¿ya?, el volumen se expresa en metros cúbicos. Un metro cúbico es equivalente a que tú digas 1000 litros. Un metro cúbico es equivalente a que tú digas 1000 litros. Entonces, un metro cúbico es 1000 litros, un litro es 1000 mililitros o un litro es 1000 centímetros cúbicos. ¿Ya? Bueno, ahora, la siguiente variable de estado es la temperatura. Hasta ahora hemos visto dos variables de estado. Una de ellas es la presión. ¿Qué mide la presión? Fuerza por unidad de área. En el caso de los gases, la presión está relacionada con las colisiones de las moléculas contra la pared del recipiente, ¿correcto? Y esta presión puede ser de dos tipos. Puede ser la barométrica o la manométrica. La presión barométrica se mide con el barómetro y la presión manométrica con el manómetro. La presión barométrica es la presión atmosférica y a nivel del mar vale una atmósfera, ¿de acuerdo? Conforme yo voy subiendo, esa presión disminuye, ¿ya? Y la presión manométrica es una presión relativa que me mide la diferencia entre la presión interna menos la presión externa. Y el método para medirlo típicamente es el manómetro. El volumen es el espacio que ocupan las moléculas gaseosas y en esta variable llamada temperatura, ¿ya?, nosotros lo que medimos es el grado de agitación o el grado de movimiento molecular. Es lo que expresa la temperatura, el grado de agitación o el grado de movimiento molecular. Si no hubiera agitación, si no hubiera movimiento molecular, ¿cuánto sería la temperatura, chicos? Si no hay agitación o movimiento molecular, ¿cuál sería la temperatura? Si no hay agitación ni movimiento molecular, ¿cuál sería la temperatura? La temperatura sería 0. ¿Por qué razón? Porque la temperatura te mide el grado de agitación molecular. Si no hay agitación molecular, entonces la temperatura sería igual a 0. ¿Ya? Ese punto en el cual cesa todo movimiento molecular se conoce con el nombre de cero absoluto y es el punto de partida de todas las escalas absolutas. Nosotros tenemos dos tipos de escalas. Las escalas relativas, como por ejemplo Celsius y Fahrenheit, y las escalas absolutas como Kelvin y Rankine. En el sistema internacional, la unidad oficial de temperatura es el Kelvin. Esto que nosotros tenemos acá, ¿ya? Pero nosotros debemos manejar cuál es la relación entre las temperaturas. Por ejemplo, Celsius y Fahrenheit son las escalas relativas, Kelvin y Rankine las escalas absolutas. Son relativas porque, como su nombre lo dice, son relativas a algo. 0 grados Celsius es el punto en el cual el agua congela o el agua se derrite a temperatura constante. En cambio, 100 grados Celsius es la temperatura de ebullición normal del agua. Por esa razón, antiguamente a la escala Celsius se le llamaba escala centígrada, porque entre 0 y 100 hay 100 grados de diferencia. Entonces, esa es una escala relativa. ¿Y por qué es escala relativa? Porque, bueno, si es que yo te digo que la temperatura del agua de ebullición siempre vale 100 grados Celsius, eso no es correcto, porque el agua hierve a 100 grados Celsius a la presión atmosférica normal, o sea, a nivel del mar. Pero si tú estás en una locación diferente, posiblemente el agua no hierva a la misma temperatura. En cambio, las escalas absolutas parten del cero absoluto. ¿Qué es el cero absoluto? El punto en el que cesa todo movimiento molecular. ¿Ya? Ahora, en el estado gaseoso o para fines de los ejercicios, a nosotros nos interesa mucho la temperatura en Kelvin, es la que vamos a utilizar. Por lo tanto, si a mí me interesa la temperatura en Kelvin, yo lo que tengo que hacer es convertir la lectura que me van a dar casi siempre en Celsius a Kelvin. ¿Cómo lo hago? Le sumo 273. Por ejemplo, 10 grados Celsius equivale a 283 Kelvin. Le suma 273. 20 Celsius equivale a 293 Kelvin. Le sumas 273. ¿De acuerdo? Eso es con respecto a la temperatura. ¿Ya? Veamos algunas aplicaciones al respecto. ¿Ya? Por ejemplo, yo tengo acá este ejercicio en el que me dice, la lectura de una temperatura en Celsius es 20 unidades menor que la correspondiente en Fahrenheit.
determine la lectura en grados Celsius. Bueno, entonces, veamos. La lectura en Celsius es 20 unidades menor que en Fahrenheit. En Celsius es 20 unidades menor que en Fahrenheit. Entonces, significa esto, que si en Celsius yo leo X, en Fahrenheit yo voy a leer X más 20. Si esto es 10, esto vale 30. Si esto vale 20, esto vale 40. ¿Por qué? Porque la lectura en Celsius es 20 unidades menor. ¿Qué me piden allá? Me piden calcula la lectura en Celsius. O sea, esto me piden la lectura en Celsius, X. Yo calculo X y ya tengo mi respuesta. ¿Ya? Así que tenemos que ir a calcular X. ¿Ya? ¿Cómo lo hacemos en este caso? Veamos. A ver, puede ser. Si yo reemplazo, esto vale X. 5 novenos de la lectura en Fahrenheit. ¿Cuánto vale la lectura en Fahrenheit? X más 20 menos 32. Entonces, despejando de acá, vas a decir que 9 veces X es igual a 5 veces X menos 12. 9 veces X es 5X menos 60. 4 veces X es menos 60. Entonces, X es menos 15. Por lo tanto, la lectura en Celsius es menos 15. Alternativa de respuesta, la letra E. Claro, está bien, no hay problema. Recién estamos empezando, estamos calentando. ¿Ya? Continuemos. Me dicen, determina a qué temperatura se leería o qué temperatura tú leerías en grados Fahrenheit cuando faltan 10 grados Celsius para que hierva el agua. Acá, igual que en el caso anterior, tenemos un termómetro que está graduado en Celsius y en Fahrenheit. Si tú te das cuenta, la columna del líquido que está en el interior es una sola. O sea, esto me representa una sola temperatura. Pero lo que yo leo en Celsius no es lo mismo que yo leo en Fahrenheit. ¿Por qué? Porque están en diferentes escalas. Pero no deja de ser la misma temperatura. Es la misma temperatura, pero leída en diferentes escalas. Entonces, si a mí me dice qué temperatura se leería en Fahrenheit cuando faltan 10 grados para que el agua hierva, 10 grados para que el agua hierva. ¿Se refiere a cuánto? A 90 grados Celsius. Porque el agua hierve a qué temperatura? A 100. Entonces, si el agua hierve a 100, si me faltan 10 para que el agua hierva, me están diciendo que estoy a 90 grados Celsius. ¿De acuerdo? Ahora, yo tengo la lectura en Celsius, pero no la tengo en Fahrenheit. Quiero calcular la lectura en Fahrenheit. ¿Cómo hago para calcular la lectura en Fahrenheit? Reemplazo aquí 90 y aquí reemplazo, perdón, aquí 90 y acá reemplazo X. Entonces, ¿qué vas a decir? 90 es igual a 5 novenos de X menos 32. Despejas y vas a decir, esto de acá, 90 con 5, me queda 18. Y 18 por 9, 162, es igual a X menos 32. Despejas, 32 lo pasas a sumar y X te queda 194. Entonces, alternativa de respuesta sería la letra D, 194. Espero que les haya salido a todos eso. ¿Ya? Siguiente pregunta. Te dice, determine el valor de la expresión Fahrenheit menos Celsius sabiendo que se cumple la siguiente relación. ¿Ya? Se cumple esta relación, Fahrenheit menos Celsius, y quiero saber la relación, o se cumple esta relación y yo quiero saber a cuánto equivale Fahrenheit menos Celsius. ¿Qué haces? Bueno, hay que recordar primero todas las expresiones. ¿Ya? Celsius es a 5, como Fahrenheit menos 32 es a 9. La temperatura en Kelvin es la temperatura en Celsius más 273. La temperatura en Rankine es la temperatura en Fahrenheit más 460. Chicos, voy a hacer lo que a mí me convenga. ¿Qué me conviene? Por ejemplo, si yo esto lo paso a multiplicar, acá te va a quedar que Fahrenheit más Rankine es igual a Celsius más Kelvin. Pero este Rankine es lo mismo que tú dijeras Fahrenheit más 460. Acá está. Y este Kelvin es lo mismo que tú dijeras Celsius más 273. Lo reemplazo. El más el me da 2 Fahrenheit. El más el me da 2 Celsius, que lo paso a restar. 460, que aquí suma, pasa a restar. Entonces sería 2 Celsius más 2 Fahrenheit más 2 Celsius, me da como resultado 273 menos 460. Factorizas el 2 y te queda que 2 Fahrenheit menos Celsius es 187. Entonces, Fahrenheit menos Celsius vale menos 93,5. Alternativa de respuesta sería la letra B. ¿Ya? Entonces, así de fácil, me dicen, al construir una nueva escala de temperatura, se establece que 0 grados M corresponde a menos 40 grados Celsius y 250 grados M a 360 grados Celsius. Nos consultan, ¿a cuántos grados Celsius equivalen 50 grados M? Esta es una pregunta clásica de pregunta de admisión.
¿ya? En la cual tú generas una nueva escala de temperatura a partir de una que ya es conocida, ¿ya? Lo primero que vas a hacer es plantear tu ejercicio, ¿no? Es como si tú tuvieras dos termómetros, ¿ya? Que te van a medir la misma temperatura en diferentes escalas. Uno en la escala Celsius y otro en la escala M. Entonces, si uno está en la escala Celsius y otro está en la escala M, ¿qué es lo que vas a observar? Te van a decir que 0 grados M equivale a menos 40 grados Celsius. Entonces, 0 grados M, que está acá, es equivalente a menos 40 grados Celsius. Y el otro punto es que 250 M equivale a 360 Celsius. Entonces, 250 M equivale a 360 Celsius. Es la misma temperatura, solamente que en diferentes escalas, ¿ya? Entonces, lo que te dicen es, ¿a cuántos grados Celsius equivalen 50 M? O sea, si tú tienes una temperatura de 50 M, tu problema es calcular cuánto es esa temperatura, pero en Celsius. Bueno, entonces, lo que vas a hacer es aquí utilizar el teorema de Tales. ¿Qué dice el teorema de Tales? Dice, dos rectas paralelas cortadas por segmentos por rectas secantes determinan segmentos proporcionales. Rectas paralelas cortadas por secantes se van a dar segmentos proporcionales. Entonces significa que, por ejemplo, si yo tengo a este segmento con respecto a este segmento, hay una proporcionalidad. Este segmento es a este segmento como este segmento es a este otro segmento, por proporcionalidad. Entonces, para verlo de manera simple, diremos, este segmento chiquito es a este segmento grandote como este segmento chiquito es a este otro segmento grandote. Entonces, este segmento chiquito, ¿qué viene a ser? T menos, o sea, T menos 40. Y este segmento grandote, ¿qué cosa es? 360 menos 40. Aquí, segmento chiquito, 50 menos 0, ¿qué es esto? Segmento grandote, 250 menos 0. Entonces, despejas de acá y ¿qué te va a quedar? T más 40 sobre 400 es igual a 50 entre 250. Si despejas, ¿qué te va a quedar? Te va a quedar que la temperatura T es igual a 40. ¿Y qué me están pidiendo? Justamente calcular la temperatura T. Entonces, alternativa de respuesta sería la letra C. Esa será tu respuesta, ¿ya? En la siguiente pregunta, ¿qué tenemos en esta siguiente pregunta? Lo dicen, se construye una escala P de temperatura en la que los puntos de congelación y ebullición del agua son menos 10 P y 110 grados P. ¿A cuántos grados P corresponde menos 20 grados Celsius? ¿Ya? Entonces, nuevamente, construyes tus dos escalas de temperatura, ¿ya? Como si tuvieras dos termómetros, solo que uno va a estar en la escala P y otro va a estar en la escala Celsius, ¿ya? Entonces, pones tus valores numéricos. ¿Qué te están diciendo? Te están diciendo que menos 10 grados P y 110 grados P corresponden a los puntos de congelación y ebullición del agua. Chicos, ¿a qué temperatura congela el agua? ¿Qué temperatura pasa de fase líquida a fase sólida? ¿Cuál es la temperatura de congelación normal del agua? Excelente, Juan. Perfecto. ¿Sí? 0 grados Celsius. Entonces, estamos hablando de 0 grados Celsius es equivalente a menos 10 grados Celsius. Y si a mí me preguntan punto de ebullición del agua, ¿cuál es el punto de ebullición del agua, chicos? Punto de ebullición del agua, 100 grados Celsius, ¿cierto? 100 grados Celsius equivale a 110 grados P. Entonces, esto de acá, 0 equivale a menos 10 y 110 equivale a 110. La pregunta es, si yo tengo menos 20 grados Celsius, que es esto, ¿a cuánto equivale en grados P? Ese es el problema, ¿ya? Menos 20 grados Celsius, ¿a cuánto equivale en grados P? Eso es lo que queremos averiguar. Ahora, un alumno común y silvestre lo que haría, dice, oye, mi profe me enseñó que chiquito es a grandote como chiquito es a grandote. Entonces, pongo este segmento chiquito con este segmento grandote, este segmento chiquito con este segmento grandote. Pero hay un problema aquí. Si tú te mecanizas, lo que va a ocurrir es que si tú consideras que este segmento pequeño es a este segmento grandote, tu variable t la vas a tener en dos lados de tu proporción. Y no te conviene, porque en el examen de admisión tú lo que tienes que hacer es tratar de reducir los cálculos para resolver la mayor cantidad de ejercicios. Entonces, lo que tú harías es simplemente tener en cuenta la teoría.
Así como chiquito es a grandote y chiquito es a grandote, yo podría decir chiquito es a grandote como chiquito es a grandote. Y se acabó. ¿Sí? O sea, en vez de utilizar estos dos segmentos, utilizo los de acá y los de acá. ¿Por qué? Porque acá yo tengo datos. En cambio acá voy a duplicar la variable. Y al duplicar la variable no me conviene porque voy a hacer un cálculo más. Entonces, el segmento pequeño, el menos el, es al segmento grandote, el menos el, como el segmento pequeño, el menos el, es al segmento grandote, el menos el. Entonces, dices, segmento pequeño, 100 menos 0, ¿qué es esto? Segmento grandote, 100 menos menos 20, esto de acá. Segmento pequeño, esto, ¿ya? Y segmento grandote, esto de acá. Entonces, despejando, te va a quedar que 100 es a 120, como 120 es a 110 menos T. Y luego despejas y te va a quedar que la temperatura es igual a menos 34 P. ¿Qué te pide? Los grados P, ¿no? Entonces, ¿cuánto me ha salido? Me ha salido menos 34. La parte matemática es tuya. O sea, yo te estoy planteando el ejercicio y yo sé que en estos momentos tú estás con un cuadernito, con una hojita, con tu calculadora haciendo los cálculos. O sea, mientras yo voy explicando, tú ya estás sacando los valores numéricos. No esperes de que yo llegue al final, porque de ver no vas a aprender. Tienes que practicar y ver que te salga el ejercicio a ti. ¿Ya? Entonces, la temperatura es menos 34 grados P. Y esto de acá corresponde a la alternativa de respuesta, la letra C. Clave, la letra C. ¿Ya? Entonces, hasta este momento, ¿qué hemos analizado? Hasta este momento hemos analizado las propiedades generales de los gases, hemos analizado las variables de estado, que son presión, volumen, temperatura, ¿cierto? La presión está relacionado con los choques de las moléculas contra la pared del recipiente. ¿Ya? Cuando hablamos de la presión, ¿ya? La presión la podemos separar como presión atmosférica o barométrica y la presión manométrica. La presión atmosférica o barométrica es la que nosotros soportamos, ¿no? Por la columna de aire que está sobre nosotros, dependiendo de la altitud. A nivel del mar, esa presión atmosférica o barométrica equivale a una atmósfera y es igual a 760 milímetros de mercurio. Y se mide con ese aparatito que se conoce con el nombre de barómetro, inventado por Evangelista Torricelli. Por esa razón también la unidad de presión, 760 milímetros de mercurio, equivale a 760 torres. ¿Ya? Mientras que la presión manométrica se mide con el manómetro, obviamente, ¿no? Y te da la diferencia entre la presión interna menos la presión externa. Es una presión relativa, lo dijimos. Y la presión absoluta, que es la que me va a interesar, es la suma de la presión atmosférica más la manométrica. Hasta ahí hemos visto presión. El volumen, el espacio ocupado por las moléculas gaseosas. ¿Cuál es el espacio ocupado por las moléculas gaseosas? Todo el volumen del recipiente, ¿no? O sea, el gas no va a ocupar parte del recipiente como lo ocupa el líquido. En el gas ocupa todo el volumen del recipiente. Y si te piden el volumen del gas, es el volumen del contenedor, o sea, el volumen en el que está contenido el gas, ¿ya? Y en el caso de la temperatura, dijimos que te mide el grado de agitación molecular, grado de agitación o movimiento molecular. La escala oficial de temperatura es el Kelvin. Y el punto en el cual cesa todo movimiento molecular es el cero absoluto y es equivalente a 0 Kelvin o a 0 Rankine. Y ya hemos visto aplicaciones hace unos minutos respecto a la temperatura. Entonces ya tenemos mapeado presión, volumen y temperatura. Ahora, el número de moles. El número de moles está relacionado con la cantidad de sustancia, ¿ya? Una mol de cualquier algo tiene 6,023 por 10 a la 23 de ese algo, ¿ya? Una mol de protones tiene 6,02 por 10 a la 23 protones. Una mol de electrones tiene 6,02 por 10 a la 23 electrones, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros hablamos de una mol, te sirve para contabilizar sustancias. Pero una mol también es equivalente al peso fórmula expresado en gramos. O sea, si el oxígeno, su peso molecular es 32, una mol debe tener 32 gramos. Si el dióxido de carbono, CO2, su peso molecular es 44, una mol debe tener 44 gramos. 2 moles, 88 gramos y media mol, 22 gramos. ¿Sí? Es simplemente, la mol es equivalente al peso molecular expresado en gramos. ¿De acuerdo? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo en estos recipientes una mol de cada uno de ellos, ¿ya? Inicialmente, si tú te das cuenta,
cuando nosotros hablamos de gases, no nos interesa de qué gas estoy hablando. O sea, yo estoy expresando el gas en función de 4 variables. ¿Cuáles son las 4 variables? Presión, volumen, temperatura y número de moles. Después ya averiguaremos o tendremos un detalle adicional de qué gas estamos hablando. Pero en este momento, si yo tengo definida la presión, la temperatura y el volumen, puedo definir el número de moles. Una mol ya equivale al peso fórmula expresado en gramos. Por ejemplo, para el oxígeno, su peso molecular es 32, una mol debe tener 32 gramos. Para el helio, su peso molecular es 4, porque el helio es monoatómico, entonces una mol debe tener 4 gramos. Para el nitrógeno, N2, peso molecular 28, 14 por 2, 28. Entonces, si el peso molecular vale 28, una mol debe tener 28 gramos. Entonces, a eso corresponde la mol. La mol es numéricamente igual al peso molecular expresado en gramos. Y si yo te pregunto, oye, ¿cuántas moléculas de oxígeno hay acá? 6,02 por 10 a la 23, porque es una mol. ¿Cuántas moléculas de helio o átomos de helio hay acá? 6,02 por 10 a la 23. ¿Y cuántas moléculas de nitrógeno hay acá? 6,02 por 10 a la 23, porque estamos hablando de una mol. O sea, el mol me habla de cantidad de sustancia. Con eso ya tenemos nuestras 4 variables de estado. ¿Cuáles son 4 variables de estado? Presión, volumen, temperatura y número de moles. ¿Ya? Ahora, la hipótesis de Avogadro. Antes de poder desarrollar la ecuación universal de los gases ideales que muchos de ustedes conocen, ¿ya? Avogadro propone una hipótesis. Él dice, si yo tengo volúmenes iguales de gases diferentes a las mismas condiciones de presión y temperatura, el número de moléculas en ambos recipientes debe ser el mismo. O sea, en otras palabras, si yo tengo por acá un volumen de hidrógeno y el mismo volumen de cloro a la misma presión y a la misma temperatura, el número de moléculas debe ser igualito. O sea, significa que acá yo voy a tener un mol de hidrógeno y acá yo voy a tener un mol de cloro. O el mismo número de moles de hidrógeno y el mismo número de moles de cloro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están en las mismas condiciones de presión y de temperatura y en el mismo volumen. Entonces, la hipótesis de Avogadro, que luego fue corroborada, establecía que si tú tienes dos gases diferentes en las mismas condiciones de presión y temperatura, ocupando el mismo volumen, el número de moléculas en ambos casos debe ser el mismo. Y eso es cierto, porque, por ejemplo, fíjate, yo tengo acá 3 sistemas gaseosos diferentes. Los 3 están a la misma presión, de una atmósfera. Los 3 están a la misma temperatura, 273 Kelvin. Los 3 están ocupando el mismo volumen, 22,4 litros. Por lo tanto, si tienen la misma presión, el mismo volumen y la misma temperatura, debe haber el mismo número de moles. ¿Y hay el mismo número de moles? Sí, una mol de oxígeno, una mol de helio y una mol de nitrógeno. Profe, pero las masas son diferentes. Olvídate, tú no estás analizando masas. ¿Tú estás analizando masas? No, tú estás analizando ¿qué cosa? Moles. Entonces, si tienes la misma presión, el mismo volumen y la misma temperatura, vas a tener el mismo número de moles. De ahí tú dices, bueno, sí, como es una mol de oxígeno, su equivalente son 32 gramos. Como es una mol de helio, su equivalente es 4 gramos, y como es una mol de nitrógeno, su equivalente es 28 gramos. Recién ahí. Pero previamente tú ya sabes que el número de moles en cada uno de ellos es el mismo. A eso se le llama la hipótesis de Avogadro. ¿Ya? Luego, ¿qué son condiciones de Avogadro? Condiciones de Avogadro son las mismas condiciones de presión y de temperatura. ¿Ya? Son términos que a veces al alumno pasa por alto, pero es importante porque cuando te vienen el examen de admisión dices, oye, mi profe me lo dijo o no me lo dijo, lo entendí, no lo entendí, lo capté, no lo capté. O sea, préstale atención para que entiendas la idea y luego puedas tú mismo llegar a tus propias conclusiones. ¿Ya? Cuando me dicen condiciones de Avogadro, son las mismas condiciones de presión y temperatura. O sea, cuando te digan condiciones de Avogadro, son las mismas condiciones de presión y temperatura. Si dos gases diferentes se encuentran a 20 grados Celsius y se encuentran a 3 atmósferas de presión, o sea, ambos gases a 20 grados Celsius y ambos gases a 3 atmósferas de presión, ambos están en condiciones de Avogadro. ¿Por qué? Porque tienen la misma temperatura y tienen la misma presión. Si dos gases o más gases tienen la misma presión y la misma temperatura, están en condiciones de Avogadro. Pero si esa presión y esa temperatura equivale a una atmósfera y a 0 grados Celsius o 273 Kelvin, que es lo mismo, a esa condición específica se le llama condición normal. ¿Sí? O sea, las condiciones normales son condiciones de Avogadro para dos gases
siempre y cuando corresponda a una atmósfera y 0 grados Celsius. ¿Ya? ¿Por qué se utiliza estas condiciones normales? Porque una mol de cualquier gas, no te interesa el gas que sea, una mol de cualquier gas en condiciones normales ocupa 22,4 litros. Entonces, si yo tengo estos tres gases, todos a la presión de una atmósfera, presión normal, y todos a la temperatura de 273 Kelvin, temperatura normal, todos deben tener el mismo volumen. ¿Por qué? Porque como todos tienen una mol de gas, todos deben tener 22,4. ¿De acuerdo? Una mol de cualquier gas ocupa en condiciones normales 22,4 litros. Estos tipos de ejercicios son comunes en las preguntas de admisión. Bueno, continuemos. En base a lo que acabamos de ver, tú puedes entonces obtener la ecuación universal de los gases ideales. La ecuación universal de los gases ideales, como su nombre lo dice, gobierna a los gases ideales. Vamos adelante, vamos a definir qué es un gas ideal. Todo el trabajo que estamos haciendo es para gases ideales. Profe, ¿me debo preocupar por los gases que no sean ideales? No, la realidad es que no. Preocúpate por los gases que no sean ideales cuando estés dentro de la universidad, cuando estés llevando tu curso de físico-química o química general, si lo llegas a llevar en algún momento, ahí recién preocúpate. Pero ahora tú preocúpate por conocer la ecuación universal de los gases ideales, que como su nombre lo dice, gobierna a los gases ideales. La ecuación universal de los gases ideales tiene a las 4 variables de estado. ¿Quiénes eran las 4 variables de estado? Presión, volumen, temperatura y número de moles. Me pregunta Juan Villanueva, profe, ¿es lo mismo decir condiciones normales y condiciones estándar? No, definitivamente no. Condiciones estándar típicamente se refiere a 25 grados Celsius y una atmósfera de presión. Eso lo vas a ver, Juan, o lo vamos a ver cuando trabajemos, por ejemplo, el tema de ácidos y bases o el tema de celdas galvánicas, ¿ya? Y ahí vamos a hacer la mención. Condiciones estándar típicamente se refiere a una atmósfera y 25 grados Celsius, pero condiciones normales para sistemas gaseosos se refiere a 0 grados Celsius y una atmósfera de presión, ¿ya? No son mismo condiciones estándar. Y si te dicen, mira, si en algún momento de algún ejercicio, porque me parece que tú estás en CEPRE, bueno, si estás en CEPRE y te dicen condiciones estándar, sería bueno que te fijaras a qué se refiere condición estándar. Debería ser una atmósfera y 25 grados Celsius. Y si no te dicen y te mencionan condiciones estándar, considera una atmósfera y 25 grados Celsius. Pero para el capítulo de ahora, condiciones estándar no es lo mismo que condiciones normales. Podemos hablar, ya, de manera muy coloquial de condiciones ordinarias, como que, oye, ya, la temperatura ambiental o la presión ambiental como condiciones ordinarias, pero no darle un valor, ¿no? Por eso yo típicamente, en vez de utilizar el término estándar, utilizo el término condiciones ordinarias para expresar lo que tenemos actualmente, ¿no? O sea, por ejemplo, acá, en nuestra atmósfera, nosotros típicamente estamos en una temperatura, ahora por la temporada, de repente entre 14 y 18 grados Celsius, más o menos. Y la presión, como estamos cerca del nivel del mar, debería ser una atmósfera. Condiciones ordinarias, típicamente como te despiertas todos los días y cómo se encuentra la atmósfera, ¿no? Pero si ya queremos ser más específicos y decimos condiciones normales, una atmósfera y 0 grados Celsius. O condiciones estándar, una atmósfera y 25 grados Celsius. ¿Ya? Espero haber podido responder tu pregunta. Y bueno, entonces, la ecuación universal de los gases ideales, como te decía, integra 4 variables, las 4 variables de estado, que son presión, volumen, temperatura y número de moles, ¿ya? Y esta R es una constante de proporcionalidad, que es la constante universal de los gases ideales. P me representa la presión absoluta. Acuérdate que la presión absoluta es la suma de la presión atmosférica más la presión manométrica. Barométrica más manométrica. Profe, ¿siempre me lo van a decir? No. Mientras a ti no te digan lo contrario, te están hablando de la presión absoluta. Mientras a ti no te digan nada, te están hablando de la presión absoluta. Salvo que te digan, oye, la presión manométrica estándar. Si te dicen la presión manométrica estándar, significa que, oye, súmale la presión atmosférica. ¿Ya? Solamente en ese caso. Pero si es que no, mientras no te digan lo contrario, la presión que te dan es la presión absoluta. B me representa el volumen, que debe estar en litros. T me representa la temperatura absoluta, que debe estar en Kelvin.
N me representa el número de moles, ¿ya? Luego, una ecuación alternativa es esta que tenemos acá, ¿ya? En esta ecuación, tú vas a incluir el peso molecular y la densidad. ¿Cuándo voy a utilizar yo esta ecuación? Cuando, por ejemplo, me pidan volumen, o cuando, por ejemplo, me pidan número de moles, o cuando, por ejemplo, me pidan masa, porque la masa está integrada aquí, en el número de moles. O sea, si yo deseo volumen, número de moles o masa, convendría utilizar esta ecuación. Pero si yo necesito la densidad, entonces convendría utilizar esta ecuación, ¿ya? Entonces, es exactamente lo mismo. Ah, y tener cuidado que en este caso la densidad está en unidades de gramos por litro, no en gramos por mililitro. Ya se ha dado caso en preguntas de examen de admisión en donde se pone la pregunta y la respuesta está en 2 unidades, en gramos por litro y en gramos por mililitro. Sería recontrasat que tú termines de hacer tu pregunta, la resuelvas bien, te hayas esforzado y veas que hay 2 alternativas que tienen el mismo valor numérico pero diferentes unidades. En los gases, ¿ya? En los gases, la densidad está expresada en gramos por litro. Y el valor de R, la constante universal de los gases ideales, puede ser 0,082 si estamos trabajando en atmósferas, o puede ser 62,4 si estamos trabajando en milímetros de mercurio o torricelli. Profe, ¿son los únicos valores? No, en realidad pueden haber muchísimos valores más, pero solamente utiliza 0,082 o 62,4 para efectos de ejercicios en química, ¿sí? Consultas, preguntas, comentarios a través del chat, por favor, ¿ya? Entonces tenemos esto. Ahora, los procesos restringidos se van a dar cuando la masa del sistema gaseoso no cambie. O sea, si tienes un cambio de estado y no cambia la masa, entonces puedes utilizar a los procesos restringidos, ¿ya? En el caso de los procesos restringidos, si la masa es constante, solamente varía presión, volumen y temperatura, ¿no? Entonces, porque las 4 variables son presión, temperatura, volumen y número de moles. Pero si el número de moles es constante, el gas va a depender de 3 variables, ¿ya? Y este es un cambio de estado. Profe, o sea, de sólido a líquido, de líquido a gas, no, mucho cuidado. Ese es cambio de fase, ¿ya? O cambio de estado de agregación. Cuando nosotros hablamos de cambio de estado acá, ¿ya? Se refiere a una condición inicial y pasar a otra condición final, cambiando presión, volumen, temperatura, por ejemplo, ¿ya? Entonces, para este caso particular, nosotros utilizamos la ley combinada de los gases ideales, que se expresa de esta manera. Presión por volumen entre temperatura es igual a una constante, ¿ya? Presión, volumen entre temperatura es igual a una constante. A esto tú lo puedes recordar como la ley de Pavito. Pavito en 1 igual a Pavito en 2. Pavito en 1 igual a Pavito en 2. Esto se va a cumplir cuando la masa del sistema sea constante durante un cambio de estado. O sea, de una condición inicial y una condición final. Profe, ¿yo cómo me doy cuenta? Cuando en un problema a ti te hablen de una condición inicial y te hablen de una condición final y no te digan que ingresó gas al sistema o salió gas del sistema, entonces en ese caso la masa es constante, ¿ya? Y podrías utilizar esto de acá, la ecuación general de los gases ideales. Si a mí además me dicen que el proceso es isotérmico, significa que la temperatura es constante, por lo tanto T1 y T2 como son iguales, se van, ¿y qué te queda? Presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. ¿Ya? Si a mí me dicen además que la presión es constante, presión en 1 y presión en 2 son iguales, entonces volumen 1 entre temperatura 1 es volumen 2 entre temperatura 2, que es esto de acá, ley de Charles para el proceso isobárico. Si a mí además me dicen que el proceso es isocórico o isométrico, entonces volumen es constante, B1 igual a B2, y entonces estaremos en que presión 1 entre temperatura 1 es presión 2 entre temperatura 2, que es esto de acá, proceso isocórico o isométrico de Gay-Lussac, ¿ya? Entonces, estos son para nosotros los procesos restringidos, ¿correcto? Y aplica la ley combinada de los gases ideales, ¿ya? Ahora, veamos cada uno de ellos. La primera, la ley de Boyle-Mariotte, proceso isotérmico. ¿Quiénes varían acá? Varía la presión con el volumen. ¿Cómo varía la presión y el volumen? ¿En relación directa o en relación inversa? Si yo tengo un sistema gaseoso, incremento la presión, mira, presiona, 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 presiona. Si sigues presionando, ¿qué va a pasar con el volumen? Disminuye, ¿cierto? Entonces, a mayor presión, menor volumen. A menor presión, mayor volumen. Chicos, ¿cómo es esa relación? ¿Directa o inversa?
¿Cuál es esa relación? ¿Directa o inversa? Excelente, Juan. Excelente, Sebastián. Perfecto. Sí, es inversa, ¿no? Entonces, como son inversamente proporcionales, si yo genero una curva, esta curva, o genero una gráfica, la gráfica me debe dar una curva, porque son inversamente proporcionales, una hipérbola, ¿sí? Y cada una de estas curvas me representa una temperatura constante. Por eso, a cada una de estas curvas se le llama isotermas, ¿ya? Esta es una isoterma, temperatura constante T1, y esta es otra isoterma, temperatura constante T2. ¿Ya? Entonces, siendo así, cada una de ellas me representa una temperatura constante. Si yo quiero la temperatura aquí, ¿cuánto vale? T2. Quiero la temperatura aquí, ¿cuánto vale? T2. Quiero la temperatura en este punto, ¿cuánto vale? T1. En cualquier punto de esta curva, la temperatura es constante. Y quiero que te fijes en un detalle. Mira, a esta presión a esta presión tengo este volumen, ¿ya? Fíjate, a esta presión tengo este volumen, pero cuando la presión es mayor, el volumen es menor. ¿Te das cuenta? Mira, estamos trabajando sobre esta misma curva, ¿ya? Sobre esta misma curva. Para esta presión tengo este volumen, pero para una presión mayor tengo un menor volumen. O sea, lo que significa que cuanto mayor es la presión, menor será el volumen. Eso es lo que puedes deducir tú de este gráfico, ¿ya? Ley de Boyle-Marion. La siguiente ley es la ley de Charles, ¿sí? En la ley de Charles se establece lo siguiente, ¿no? Acá va a cambiar el volumen con la temperatura a presión constante. ¿Cómo varía el volumen con la temperatura a presión constante? Chicos, si yo incremento la temperatura, ¿qué pasa con el movimiento molecular? Si yo incremento la temperatura, ¿qué pasa con el movimiento o agitación molecular? ¿Aumenta o disminuye? Excelente, Sebastián. Esa es la respuesta que yo esperaba. Si tú incrementas la temperatura, incrementa el movimiento molecular. Y si incrementa el movimiento molecular, incrementa las colisiones de las moléculas contra las paredes del recipiente. Si esta es la pared del recipiente, pic, 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 va chocando contra todas las paredes del recipiente, ¿no? Que al incrementarse las colisiones contra las paredes del recipiente, incrementa la presión. O sea, en conclusión, a mayor temperatura, mayor interacción, o en todo caso, mayor va a ser la presión del sistema. Entonces, a mayor temperatura, mayor movimiento molecular. Pero en este caso la presión es constante. Bueno, retomemos nuevamente. La ley de Charles a proceso isobárico, cuando tú incrementas la temperatura, aumenta el volumen, ¿sí? Porque al haber más movimiento molecular, las moléculas van a tratar de ocupar mayor espacio. Y si tratan de ocupar mayor espacio, entonces aumenta también el volumen. Eso justifica, por ejemplo, el hacer tus globos aerostáticos, ¿no? En tus globos aerostáticos, tú lo que tienes es que tienes como una cocinita, ¿ya? Y en esta cocinita tú colocas tu globo y luego cuando enciendes la cocinita ves que el globo empieza a subir. ¿Por qué ocurre eso? Analízalo. Si tú enciendes la cocina, el gas que está en el interior del sistema empieza a calentarse. Y si se calienta, aumenta su volumen. Al incrementarse su volumen, ¿no? El gas empieza a ascender. El aire caliente es más ligero que el aire frío. Profe, ¿cómo es eso? Bueno, es que si tú incrementas el volumen, ¿qué pasa con la densidad? Disminuye, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la densidad es masa sobre volumen. Entonces, si tú aumentas el volumen, disminuye la densidad. Significa que la densidad del aire caliente es menor que la densidad del aire frío. Entonces, como el aire en el interior del globo aerostático está caliente, tiene menor densidad y al tener menor densidad es más ligero que el aire y por lo tanto el globo empieza a subir. Esa es la justificación por la que ocurre eso con el globo aerostático. ¿Cómo yo vería acá esto? Yo lo vería de la siguiente manera. Para esta temperatura o para esta temperatura tengo este volumen y para esta temperatura tengo este volumen. Mayor temperatura, mayor volumen. Menor temperatura, menor volumen. Y esto de acá, esta recta, se le conoce con el nombre de isóbara. ¿Correcto? Esto de acá viene a ser un isóbaro. Y se cumple, y ya lo vas a demostrar tú lo demuestras, ¿ya? Esta presión constante, P2, es mayor que esta presión constante, P1. ¿Ya? Siguiente. La ley de Gay-Lussac. En la ley de Gay-Lussac el proceso es isocórico o isométrico. Lo que estuvimos hablando, por ejemplo, en tu balón de gas,
donde el recipiente tiene paredes rígidas o es hermético, o en tu desodorante en spray. Dices, se me acabó mi desodorante, igual, consideremos que las paredes de ese recipiente son rígidas, ¿ya? Entonces, aquí, ¿qué es lo que va a cambiar? A volumen constante debe cambiar la presión con la temperatura. Y ahí se aplica lo que te dije hace un momento. Si yo incremento la temperatura, ¿qué pasa con el movimiento molecular? Aumenta. Y si aumenta el movimiento molecular, aumentan las colisiones de las moléculas contra las paredes del recipiente y por lo tanto aumenta la presión. Mayor temperatura, mayor presión. Sigue aumentando la temperatura, sigue aumentando el movimiento molecular y sigue aumentando la presión porque aumentan las colisiones de las partículas contra la pared del recipiente. Entonces, a mayor temperatura, mayor presión, menor temperatura, menor presión, siempre y cuando el volumen permanezca constante. Mayor temperatura, mayor presión. Menor temperatura, menor presión, siempre y cuando el volumen permanezca constante. Si tú te das cuenta, tanto en este gráfico como en el anterior, se ha cumplido que las rectas tienen una tendencia hacia este punto. Mira, esta recta tiene tendencia hasta este punto y esta recta tiene tendencia hasta este punto. Profe, yo he visto que en los libros estas rectas son continuas. Sí, pero no es correcto. Las rectas realmente deberían ser discontinuas. Porque, ¿cuál sería el significado de este punto? El significado de este punto sería que cuando la temperatura es igual a cero, o sea, en el cero absoluto, la presión también es igual a cero. O si quieres verlo de una manera más sencilla, podrías verlo de esta forma. Cuando la temperatura es igual a cero, o sea, en el cero absoluto, el volumen es igual a cero. Volumen igual a cero significa que la materia dejó de existir. ¿Y esto tiene un sustento físico? No. No podría yo decir que si la temperatura es cero, el volumen es igual a cero, ¿no? Eso no pasa, ¿no? Entonces, la tendencia siempre es hacia el cero absoluto. Antes de que el gas llegue al cero absoluto, se convierte en sólido y líquido y esta tendencia se rompe, ¿ya? Entonces, cuando hablamos del proceso isocórico o isométrico de Gay-Lussac, ocurre lo que te acabo de comentar. A volumen constante, la presión varía en relación directa con la temperatura, ¿ya? Entonces, habíamos estado conversando acerca de los procesos restringidos. Habíamos dicho que si, por ejemplo, nosotros tenemos un sistema gaseoso, ¿ya? Es gobernado por la ecuación universal de los gases ideales, pero si es que yo tengo un cambio de estado, o sea, voy de una condición inicial hacia una condición final, manteniendo la masa y alguna otra variable como la presión, el volumen o la temperatura constante, podemos hablar de los procesos restringidos. Ya habíamos expresado 3 de estos procesos. ¿Cuáles eran ellos? El primero era el proceso isotérmico cuando la temperatura es constante. La presión y el volumen varían en relación inversa, generan isotermas. Cuando yo hablo del proceso isobárico, la presión es constante, el volumen y la temperatura varían en relación directa. Se generan unas rectas con tendencia hacia el cero absoluto. Y cuando nosotros hablamos del proceso isocórico o isométrico, la presión y la temperatura también varían en relación directa y las isócoras o las isométricas también tienen una tendencia hacia el cero absoluto. ¿Ya? Ahora, nos corresponde hablar acerca de la teoría cinético-molecular. La teoría cinético-molecular viene a ser aquella teoría o aquel modelo que permite explicar el comportamiento de los gases ideales. En primer lugar, entonces convendría decir que es un gas ideal. Un gas ideal es aquel sistema gaseoso que en realidad es hipotético, no existe un gas ideal. Lo que más se acerca a un gas ideal son los gases nobles. Y para hablar de un gas ideal, el gas ideal debe cumplir con las teorías de la teoría cinético-molecular. Para fines prácticos, nosotros consideraremos que todos los gases son ideales, pero normalmente esta idealidad se da cuando la presión está alrededor de una atmósfera o menor y la temperatura es una temperatura bastante alta. Y vamos a ir entendiendo el porqué de esta consecuencia. En principio, un gas ideal debe cumplir con los principios de la teoría cinético-molecular. Por ejemplo, las moléculas se consideran que son masas puntuales, o sea, que son partículas puntuales con una masa y un volumen despreciable respecto al espacio que ocupan. Entonces, su tamaño es un tamaño muy puntual y despreciable con respecto al espacio en el que se encuentran confinadas.
¿ya? Las moléculas van a describir un movimiento continuo, al azar y siempre rectilíneo. O sea, en otras palabras, cuando una molécula se traslada de un punto hacia otro, siempre lo va a hacer en línea recta y nunca deja de moverse, siempre está en un movimiento continuo, ¿ya? El siguiente criterio es que las partículas gaseosas no interactúan entre sí para nada. No hay atracción, no hay repulsión entre las partículas. O sea, no hay atracción y repulsión entre ellas. Se encuentran separadas y son tan pequeñas que no podemos hablar de interacción entre estas partículas, ¿ya? Adicionalmente, las colisiones entre las partículas gaseosas son estrictamente elásticas, ¿sí? O sea, significa que cuando las partículas chocan entre sí o chocan contra las paredes del recipiente, los choques son perfectamente elásticos, lo que significa que la energía antes y después del choque es igual, se conserva. Y la temperatura, ¿ya? Y la energía cinética de las moléculas es directamente proporcional a la temperatura absoluta. Por ejemplo, si hablamos de una mol de gas, la energía cinética correspondería a ser 3 medios de R por P. La temperatura o la energía cinética de las moléculas gaseosas en promedio está relacionada con la temperatura absoluta. Solamente tiene dependencia de la temperatura. Entonces, ya ha habido casos en preguntas, no exactamente de examen de admisión, pero sí prácticas de centros pre, en donde te mencionan, ¿no? Oye, tengo dos gases diferentes, ¿no? A la misma temperatura. ¿Cuál de ellos tiene mayor energía cinética por medio de sus moléculas? Bueno, a veces el alumno relaciona energía cinética con velocidad y como ve casi siempre que está metido ahí el hidrógeno, dice el hidrógeno es el gas más ligero, entonces él debe tener la mayor energía cinética. No, ten mucho cuidado. La energía cinética de las moléculas en promedio va a depender de la temperatura absoluta, o sea, solamente y estrictamente de la temperatura. A mayor temperatura, mayor energía cinética. Menor temperatura, menor energía cinética. Ese es el criterio que debes seguir. Pero con respecto a la velocidad, esto sí cambia, ¿ya? La velocidad va a estar relacionada con la temperatura en relación directa y con el peso molecular en relación inversa, ¿ya? Entonces, quiere decir que cuanto más ligero sea el gas, mayor va a ser la velocidad que va a tener esta especie. Por ejemplo, el hidrógeno, siendo el gas más ligero, es el que tendrá la mayor velocidad promedio para sus moléculas. Pero no solamente depende del peso molecular, sino también depende de la temperatura. Si la temperatura es constante, únicamente depende del peso molecular. Pero si la temperatura no es constante, cuanto mayor sea la temperatura, también va a ser mayor la velocidad promedio de traslación de las partículas gaseosas. Normalmente los gases deben ser considerados como gases reales, ¿ya? Los gases reales tienen propiedades muy diferentes a los gases ideales y una de las cuestiones más prácticas que podemos analizar es que sus partículas interactúan entre sí. Y esa interacción hace posible de que ellos sean atraídos por fuerzas de Van der Waals y pueda ocurrir la licuación. Por ejemplo, si que yo licúo un gas, ¿ya? Licuar un gas significa llevarlo de la fase gaseosa a la fase líquida. ¿Y cómo lo consigo? Lo consigo incrementando la presión, ¿ya? Y disminuyendo la temperatura. Si yo disminuyo la temperatura, reduzco el grado de agitación molecular. Y si incremento la presión, reduzco el volumen o la distancia entre las moléculas. Entonces, les voy a dar la posibilidad de que ellas interactúen entre sí. Y si la interacción es una interacción, por ejemplo, de Van der Waals, ¿ya? La interacción de fuerzas de London, entonces las partículas pueden al final pasar de la fase gaseosa a la fase líquida. Entonces, ¿cuándo yo puedo hacer que un gas tienda al comportamiento ideal? ¿Cuándo un gas puede tender al comportamiento ideal? Uno, cuando la presión sea muy alta, ¿ya? Dando mayor agitación molecular, o cuando la presión sea muy bajita. Cuando las presiones son muy pequeñas y las temperaturas son muy altas, los gases reales tienden a comportarse como gases ideales. Acuérdate que para fines prácticos, nosotros consideraremos que todos los gases son gases ideales, pero la realidad es que los que más se acercan al comportamiento ideal son los gases nobles y mientras no nos digan lo contrario, consideraremos que todos los gases, sin excepción, terminan siendo gases ideales, ¿ya? Bueno, entonces, continuando con esto, vamos a pasar a ver ahora a los ejercicios, a las aplicaciones, ¿ya?